Vivimos una época de bonanza moral y pureza en el humor popular. Hoy cualquiera puede contar un inofensivo chiste por el mero disfrute de la jocosidad en sociedad. Van dos y no cae ninguno, la calidad del asfaltado es de pública notoriedad. Pero nuestra incólume comicidad no nació sola, sino que nuestro gobierno ha debido pugnar durante años contra la mácula del humor y la hilaridad lacrada. Conmemorando hoy la labor de la censura gubernamental, repasaremos los mayores hitos en la contienda contra la amoralidad y el humorismo del enemigo bolchevique proabortista. 2015. La justicia actúa ante el descubrimiento de comentarios públicos del concejal Guillermo Zapata con chistes acerca del Holocausto o sobre una inválida periodista, entre otros. Esta última afectada sale a defender a Zapata, pero las autoridades acertadamente increpan. Que le den a la lisiada y acabad con ese irrespetuoso. 2017. La estudiante Cassandra Vera es juzgada por publicar diversos chistes acerca del asesinato de un antiguo político patrio. La señorita Vera es condenada a 1 año de cárcel, que en enero de 2018 es conmutado por 15 meses de servicios sociales contando chistes de Jaimito en centros geriátricos. Ante el alegato de la libertad de expresión de la izquierda radical vandálica, citando un chiste similar de un antiguo dúo de humoristas, la Audiencia Nacional condena los cadáveres de los cómicos a ser desenterrados y expuestos en la Plaza de Sol a modo de disculpa pública. 2020. Se condena a 12 años de prisión a un vándalo de 3 años de edad por mofarse del sobrepeso de un inocente transeúnte, convirtiéndose así en el segundo acusado por burla más joven de la historia, después del feto que fue denunciado por la enfermera, que afirmaba que en la ecografía parecía reírse de ella. 2024. Un usuario web publica un chiste sobre esquimales y la Sociedad de Afectados por la Hipotermia enfurece e inicia un proceso legal, ejecutándose la primera decapitación por pena de ofensa en la ya llamada Cruzada de la Sacrosanta Hilaridad. 2029. Entra en vigor la Ley de Prevención a la Ofensa con la instalación de altavoces en la vía pública. Si es que el ministro es un gilipollas. ¿Qué es esa mierda? 2031. Se autoriza a las fuerzas del Estado a actuar como evaluadores de cualquier manifestación humorística. No, pero me gustaría verlas. Patético, desahucio y pena de muerte. 2034. Se limita a la prensa a publicar exclusivamente el horóscopo y a las cadenas públicas a emitir solo el discurso del rey y verano azul. 2040. La policía obliga a la RAE a punta de metralla a eliminar palabras del diccionario que puedan dar pie a equívocas rimas como moño, joya o zulo, y estipula que los términos Monty Python o Chaplin sean semánticamente sinónimos de sida o violación. 2042. Se limita a los ciudadanos a reír 3 veces diarias como máximo y siempre pidiendo disculpas a continuación. Norma influida por la Iglesia al incluir la risa como 8º pecado capital. 2051. Se decreta ilegal el trabajo de humorista, iniciándose la captura y fusilamiento de payasos y monologuistas en plazas públicas y decretándose día de júbilo y reflexión nacional la fecha del fallecimiento del satanista Groucho Marx. 2084. Finaliza la última pira de libros históricos que incluyeran datos poco agradables de recordar o que pudieran inducir a chistes de mal gusto, publicándose famosos títulos como La Segunda Guerra de Almohadas Mundial o La Primavera Árabe y sus tulipanes. Como vemos, no ha sido fácil alcanzar nuestro estado de respeto y armonía en la jocosidad. Y no olvidéis el lema de nuestro estado: el humor con pudor es mucho mejor. ¿Qué te ha parecido? No saber, no opinión posible.